Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos en nuestro último seminario de este año, muy contentos, muy satisfechos, satisfechas, porque en realidad hemos tenido esta oportunidad de compartir nuestras experiencias, pero también de crear vinculaciones y de hacernos escuchar también para generar conciencia sobre el tema de la tuberculosis y otras micobacteriosis. Bueno, hoy damos la bienvenida también al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama y a la doctora Norma Telles Navarrete, quienes estarán formando parte del Consejo Directivo de la Red de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, pero también del Comité Científico. De verdad, es un honor para nosotras y nosotros tenerles como parte del equipo. Y bueno, y además de la bienvenida, ellos son quienes coordinan este último seminario que estará centrado en esquemas de tratamiento y nuevas terapias. Pues muy bien, dando comienzo a este seminario de forma oportuna, pues damos la palabra al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, quien estará moderando este seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Buenos días a todos. Particularmente quiero agradecer a mi querido amigo Rogelio Hernández, de tantos años de conocernos, para participar en este seminario de la Red Mexicana de Tuberculosis. Y para tal efecto, tengo el honor de compartir este seminario con dos de mis colegas en la clínica de tuberculosis. Una de ellas es la doctora Telles Navarrete. Ella es maestra en ciencias, ella está adscrita a la subdirección médica, pero trabaja intensamente en la clínica de tuberculosis, dándonos órdenes y poniéndonos a trabajar en forma por demás eh, intensa. Y haciendo eco a lo que me pidió el doctor Hernández Pando, vamos a hablar de los nuevos tratamientos y las nuevas tendencias en tuberculosis. Todos sabemos que es una urgencia importante el tratar de acortar el tratamiento de la tuberculosis para que nuestros pacientes tengan más adherencia. Y decidimos entre los tres hablar de dos temas muy importantes. Uno de ellos son los nuevos tratamientos, las nuevas terapias en la tuberculosis sensible, que estará a cargo de la doctora Telles, y el segundo segmento será acerca de la tuberculosis resistente, a cargo del doctor Néstor Alvarado. Él es infectólogo, es maestro en ciencias y ha hecho muchas investigaciones acerca, sobre todo, de lo que es el comportamiento molecular de los medicamentos y de Mycobacterium tuberculosis, de tal suerte que yo creo que vamos a cumplir las expectativas solicitadas por el comité organizador y sobre todo por el doctor Rogelio Hernández Pando. Y sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Norma Telles para que inicie su tema. Muchas gracias, Norma, por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por la introducción y muchas gracias a la red por esta invitación de formar parte de este comité organizador. Realmente vamos a trabajar mucho en equipo, aquí de la mano con el doctor Salazar y con el doctor Néstor Alvarado, en motivo de todo esto de también divulgar mucho la información, analizarla y compartirla con todos nuestros colegas. Y en el caso de ahorita de los tratamientos tuberculosis sensible, me permitiré hacer una breve nada más introducción, pero es necesaria para ponernos en el contexto ahorita de dónde estamos parados en finales del 2024, ¿no? En la historia de lo que es de la tuberculosis, porque los primeros esquemas, si bien vienen desde 1962, formando con estreptomicina, PAS e isoniazida, haciendo esquemas de 18 meses, luego de 9 meses, llegando al famoso esquema de 6 meses, que es nuestro tratamiento primario acortado, cuando la rifampicina aquí toma el papel principal, ¿no? Y nos hace este esquema de 6 meses, pues nos llega realmente a tener un periodo de 40 años donde desafortunadamente no se hicieron nuevos esquemas, no se hicieron nuevos ensayos clínicos. Y fue hasta el 2021 donde ya con
vamos a repasar ahorita en esta plática, ¿no? Este estudio donde la rifapentina toma un lugar muy relevante y nos hace un esquema para la TB sensible de 4 meses, ¿no? Y posteriormente el Shine Train, donde se pueda dar una aplicación de 4 meses, un esquema para TB no grave en niños. Entonces, esto es algo realmente trascendente en la historia en la que nos está tocando participar ahorita. Y más que nada, pues que esto ya está aprobado por la OMS en las guías del 2022, estos nuevos esquemas de tratamiento, y que se viene algo más también interesante, nuevos esquemas de tratamiento que se están haciendo, ensayos clínicos, que me voy a tomar al final de la plática, dar una introducción de estos nuevos esquemas. Prácticamente el otro año podemos ahondar más en ellos, pero nos va a dar una visión en lo que estamos parados ahorita y en nuestra actualización que debemos de tener como expertos en tuberculosis para principios de este año. Y no lleva más también recordar, ¿por qué estamos haciendo nuevos esquemas de tratamiento? Pues porque afortunadamente a partir del 2012, pues ya la autorización del Bedaquiline, la autorización del Delamanid y del Pretomanid como nuevos fármacos antituberculosis, han hecho estas propuestas para hacer nuevos esquemas de tratamiento para TB sensible. Y así están ahorita los ensayos clínicos, ¿no? Haciendo con estos nuevos fármacos que tenemos ya aprobados de anti-TB, pues hacer nuevos esquemas de tratamiento. ¿Y qué nos ha permitido esto y por qué nos han interesado estos nuevos, hacer nuevos esquemas? Porque Pretomanid y Delamanid pues tienen un potencial para cortar la terapia anti-TB, porque tienen un efecto bactericida sobre los bacilos no replicantes, porque tienen una acción nueva de alteración también en la respiración bacteriana, una nueva inhibición de la síntesis de ácidos micólicos, que todavía in vitro se está probando, se está viendo en qué líneas está realmente actuando estos nuevos fármacos, pero son fármacos potenciales que nos pueden acortar la terapia. Sabemos que el bedaquiline y la rifapentina, su vida más prolongada, pues hace un efecto en bacilos replicantes y no replicantes, por lo que también son muy potenciales para cortar las terapias, porque su efecto puede seguir posterior, hemos visto, posterior a su administración del bedaquiline hasta 6 meses, ¿no? Y de la rifapentina, pues también la duración de la exposición de las rifampicinas es más prolongada y su dosificación también puede ser diferente. Entonces, esto nos ha hecho pues formar estos nuevos tratamientos, nuevos esquemas que realmente nos ponen ahora sí al reto, ¿no? Para los próximos años, para ver qué esquemas nos van a hacer, van a cortarlo. Y tenemos que recordar también que lo hemos intentado. Se han hecho esquemas tratando de acortar el tratamiento con moxifloxacino, con levofloxacino, con dosis altas de rifampicina. Y estos esquemas en esta revisión que se publica en el Nature, pues tratamos de hacer una reducción de un esquema anti-TB a 4 meses, con solamente modificando moxifloxacino por etambutol o isoniazida. Sin embargo, no demostraron ser no inferiores al tratamiento estándar que ya conocemos, ¿no? Pero cuando se hizo su análisis de estos ensayos clínicos que buscaban estos 4 meses, pues se dieron cuenta que el 4, o sea, digamos, 4/5 de los pacientes se curaban en 4 meses. Y simplemente viendo una población específica, ahí es donde vamos a buscar a qué población específica un esquema de 4 meses, ¿no? Es beneficioso. Entonces ahí se dieron cuenta de esto, que había varios subgrupos que realmente sí se curaban en 4 meses los pacientes. Y también que obviamente teníamos unos pacientes con esquemas de tratamiento primario acortado donde fracasaban y donde también había desenlaces desfavorables. Entonces, en este subanálisis que se hizo con estos ensayos clínicos que ya nos habían demostrado que no inferioridad contra el tratamiento estándar, podríamos clasificar a los pacientes en 2 esquemas. Los pacientes como que fácilmente, con un fenotipo fácilmente a tratar, de 4 meses,
o aquellos con un esquema que sí requieren 6 meses de tratamiento. Estos pacientes pueden ser aquellos pacientes con una BK más de 3 cruces en expectoración, con muchas cavitaciones, con más de 4 centímetros, y que puede ser el 34% de la población estudiada. O sea, todavía tenemos un 47, un 50% de la población que se puede ver beneficiada con un esquema solo de 4 meses. Este artículo pues, nos mostró que aquellos con enfermedad con tuberculosis leve, con una BK negativa, con una ausencia de cavitación, pues podrían ser unos pacientes que se pueden tratar más fácilmente. Entonces, aquí ya cambiamos un poco el paradigma, ¿no? De empezar a hacer ensayos clínicos mezclando a todos los pacientes, sino hacer esquemas, grupos de pacientes, seleccionar pacientes que sean candidatos a estos esquemas acortados de tratamiento. Y también considerar los factores de riesgo desfavorables o no favorables, disculpen ahí en la traducción, pero son estos pacientes que, bueno, tal vez no se vean tan beneficiados con estos esquemas, que son pacientes con infección por VIH, que son pacientes con un IMC menos de 17, en el caso de estos, de lo que se concluyó en este análisis, hombres, cultivo positivo al segundo mes que sigan teniendo los pacientes, o que bien sean pacientes que no se adhieran al tratamiento, porque también ese es un factor social que nosotros siempre debemos de considerar cuando pues damos un tratamiento, ¿no? Aquel paciente que probablemente vaya a tener una mejor adherencia, pues no vaya a ser un candidato, ¿no? Al tratamiento. Y pues todo esto nos lleva, ¿no? A pues este esquema de tratamiento que fue ahorita de los 4 meses con el uso de la rifampicina en este esquema, con o sin moxifloxacino. Es muy interesante este esquema. Este esquema reclutó 2.500, bueno, este es ensayo clínico, reclutó 2.516 pacientes mayores de 18 años. Eso es muy importante también, que empiezan a incluir a esta población, ¿no? Donde sí tenían cavitaciones en las radiografías, donde incluyeron un número pequeño, pero sí de pacientes con VIH, con CD4 arriba de 100, y que se dio un seguimiento por 18 meses. Lo que vimos en este ensayo clínico como conclusión que se dio en este paper del 2021 en New England, es que el desenlace favorable a los 12 meses con un cultivo negativo en el esquema con rifampicina y moxifloxacino no fue inferior al esquema de tratamiento estándar que conocemos. Y tampoco el desenlace desfavorable. En este caso fue del 11.6%, comparado con el 9.6% del tratamiento estándar. Y los efectos adversos, como vimos, tampoco no hubo diferencia entre el 18.8% con el tratamiento con rifampicina y con moxifloxacino contra el tratamiento estándar. Eso hizo que tuviéramos el primer esquema no inferior y con un margen que fue muy justo del 6% respecto al tratamiento estándar. Este esquema es el que actualmente se encuentra en las guías para uso, bueno, de 17 semanas, 8 semanas con rifampicina a una dosis de 1.200, moxifloxacino 400, dosis estándar que conocemos de isoniazida y pirosiniamida de acuerdo al peso del paciente, y posteriormente 9 semanas con rifampicina igual 1.200, moxi de 400 e isoniazida con las dosis que conocemos. Recuerden que estas son dosis diarias también de tratamiento, que fueron supervisadas en los ensayos clínicos y pues que demostró gran adherencia también de los pacientes a este tratamiento estándar. Este tratamiento estándar, aquí vimos también cómo, bueno, la combinación de rifampicina y moxifloxacina fue mucho mejor que solamente rifampicina sola, que no fue inferior al tratamiento estándar que ya conocemos, viendo un margen de diferencia. Y pues esto nos dio pues digamos, una población también elegible para estos pacientes, ¿no? Vimos los eventos adversos que no fueron, también fueron casi similares, hasta menores que el tratamiento estándar, lo vemos aquí, en el 19.3% contra el 18.8%. Y que también el porcentaje de eventos desfavorables, ¿no? Fue pues
está por debajo de solamente dar, obviamente, rifapentina, y rifapentina con oxifloxacino, pues fue un esquema pues favorable. Veamos también el número de pacientes que, bueno, que siguieron en apego al tratamiento, ¿no? Concluyendo pues ser similares sin diferencia con el control durante el seguimiento de los pacientes. Entonces, esto nos dio pues un refuerzo, ¿no?, de utilizar este tratamiento de rifapentina de 4 meses con moxifloxacino en esta conclusión. Y posteriormente, en el tratamiento para, ya viendo una población más específica, ¿no?, con un tratamiento también que se buscaba ser acortado en casos no severos para pacientes, pues niños menores de 16 años, se hizo este ensayo clínico, el Shine Train, donde igual volvemos a escoger un grupo, unos pacientes, una población con TB pulmonar no grave, sintomáticos, pueden ser con BK negativa, porque son niños que pueden tener BK negativa, donde también la población de VIH fue menor, pero son mayores, con CD4 mayores de 100, y donde también se ocuparon las formulaciones de dosis comprimida orodispersables que ya se empezaban a utilizar y que afortunadamente ya tenemos en México. Entonces, con estas dosis orodispersables se hizo este ensayo clínico. Y muy interesante, también se evaluó la calidad, digamos, los qualis de impacto que puede tener en la población. Ahorita vamos a ver también ese ensayo costo efectivo que vieron en este ensayo clínico de manera general. Este ensayo clínico tomó esta población TB pulmonar con solamente un lóbulo afectado, sin cavitaciones, sin signos de TB miliar, sin derrame pleural, con ganglios intratorácicos, sin obstrucción de la vía aérea y tampoco que tuviera afecciones en ganglios linfáticos periféricos. Y se utilizó este esquema de tratamiento. Un esquema de 8 semanas con rifampicina, isoniazida y piracinamida, y de acuerdo a la disponibilidad del etambutol y de las guías nacionales, se podía agregar o no etambutol. Posteriormente, una fase de mantenimiento con rifapicina e isoniazida, y estas a dosis estándar que conocemos por kilogramo de peso. Y lo que demostró fue también no inferioridad respecto al tratamiento estándar en esta población estudiada. Esto nos dio pausa a que, independientemente que, de hecho, las características de la población fue similar en los grupos de estudio, ¿no?, en la comparación de 16 semanas contra 24 semanas, me llamó mucho la atención en digamos, análisis, donde muchos pacientes pues no tenían el cultivo positivo, pero tenían la clínica, el contexto epidemiológico, la afección pulmonar, sabiendo que a nivel mundial pues el diagnóstico de TB en niños sigue siendo un reto, ¿no? Pocos pacientes tenían un cultivo positivo, un GeneXpert positivo. Sin embargo, se vio mejoría clínica en estos pacientes, a pesar de no tener con el cultivo positivo o el GeneXpert positivo, ni conocer la sensibilidad al inicio del tratamiento. Eso también es importante. Entonces, en el análisis que se hizo del desenlace favorable a las 72 semanas, vean cómo el 97% de los pacientes con este esquema de 4 meses, no fue inferior al esquema estándar, donde igual el 97% tuvo un desenlace favorable a las 72 semanas. El desenlace desfavorable también fue muy similar en estos 3 casos, y afortunadamente tampoco hubo diferencia entre los eventos adversos graves en esta población. Y bueno, esto fue ya los análisis que se publicaron y pues que fueron parte, ¿no?, de también en los análisis costo efectivos, donde vieron que realmente el costo de la salud pues fue mucho menor en el grupo de 4 meses comparado contra el de 6 meses. Esto también permitió, y esto fue algo nuevo y es algo que se propone también en los estudios, ¿no?, que nos den ese análisis costo efectivo, pues para ver cuánto vamos a ahorrar, viendo ya esto ya en cuestiones de salud pública para el impacto
que puede tener, ¿no? Entonces, esto, pues, este esquema de 4 meses, pues, nos da pues ya algo nuevo que poner en estas guías. Y es así como en la guía ya de la CENAPRESE, que fue publicada en Internet desde septiembre del 2024, de este año, pues ya nos sugieren hacer este esquema de 4 meses, basado en toda esta evidencia que ya existe, más la guía de la OMS ya publicada, donde tenemos que escoger este grupo de pacientes, ¿no? Vuelvo a insistir mucho, hay que buscar este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes que caiga en tuberculosis pulmonar no grave, en niños y adolescentes de 3 meses a 12 años, y variablemente tenemos que tener las valoraciones pertinentes, ¿no?, de este paciente y la evaluación completa para poder dar este esquema de tratamiento de 4 meses. Como ahorita pues ya lo justificamos, y pues evaluando también esta tuberculosis ganglionar, pero que sea pues muy localizada, que no tenga afección diseminada y que no esté afectando la vía aérea, se puede dar este tratamiento pues muy específico de 4 meses. Entonces, esto es algo nuevo que evidentemente hay que ir seleccionando bien a los pacientes para aplicarlo y pues con toda la investigación operacional que ya conocemos. Esto hace que en la guía ya del 2022, ¿no?, estos esquemas, nuevos esquemas de tratamiento, pues sean incluidos. Este es un resumen donde quiero que nos llevemos, donde pues se menciona, bueno, el tratamiento estándar, ¿no?, que tenemos, que conocemos, y nuestro nuevo tratamiento, nuestros nuevos esquemas de tratamiento, que son para tuberculosis no grave, ¿no? Aquí en el esquema que vimos de 3 meses a 16 años, en los niños, donde la adición del etambutol pues es de acuerdo a las guías locales y también al conocimiento si tiene o no resistencia al isoniazida o de la infección por VIH en la población infantil y adolescente. Y el tratamiento con rifapentina, que vimos que fue el primer ensayo clínico no inferioridad con tratamiento externo para uso en adultos, independientemente de, pues ahora sí, el estado respecto a la infección por VIH. Esto hay que irlo incrementando, ¿no? Tampoco, porque sí se tomaron pacientes, y considerando pues también la gravedad, ¿no? Entonces, el uso de rifapentina y el acceso, obviamente, que posteriormente tengamos con rifapentina, moxifloxacino y piracinamida, pues son esquemas que podemos utilizar. Desventajas de estos esquemas, pues el acceso a rifapentina, vamos a ver a nivel mundial, sigue siendo muy limitado, el costo también de la rifapentina y el número de tabletas. Siguen siendo bastantes tabletas porque no tenemos un comprimido único. Entonces, pues son cuestiones que tenemos que ir valorando. Es muy importante mencionar que todos estos esquemas ya se recomiendan la administración diaria de los medicamentos, tanto en fase intensiva como en la fase de mantenimiento, que son cambios que también vamos a empezar a ver en cuanto al tratamiento primario estándar, siempre y cuando tengamos pues otro comprimido único que nos permita darlo de manera diaria, de lunes a domingo, y pues supervisado. Entonces, esto es lo que hemos llegado a la conclusión de la OMS, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo que todavía tenemos que analizar y nos tenemos que actualizar en este contexto? Son estos dos artículos que les voy a mencionar al final de nuestra línea de tiempo, que es el Truncate TB Trial, donde ya se publicó el año pasado, pues algunos hallazgos de su estudio fase 3 internacional, donde incluyeron nada más 474 pacientes, y muy importante, vean, se excluyeron TB grave, hospitalizados, pacientes con EPOC grave, con mal control de diabetes que considerara el médico y que no pudiera ajustarse en ese momento. Y muy interesante, al inicio de este estudio se excluyeron los pacientes con VIH. Posteriormente, ya empezando a reclutar, pues ya se empezaron a tomar mejor pacientes con VIH con más de 200 CD4. Entonces, en los subanálisis ya los empezaron a incluir. Pero vean, seguimos hablando ya de poblaciones más específicas. Y aquí se dieron cuenta al inicio, de hecho, con 70 pacientes sacaron los esquemas con rifapentina y con levofloxacino. Había eventos adversos que se habían reportado ya con las quinolonas,
había poco acceso a la rifampicina, y en el esquema que trataron de utilizar había poco acceso también con la clofazimina en algunos países. Entonces tuvieron que sacar estos esquemas y el reclutamiento solamente llegó a 70 pacientes. Pero los que llegaron, los 2 esquemas que ya demostraron mayor, pues ahora sí, apego, fue la rifampicina con dosis altas, que empezaron con 35, luego le bajaron a 20 miligramos por kilogramo, incluyeron linezolid, isoniazid, tambutol y piracinamida. Todo esto durante 8 semanas, ¿no? todo el tratamiento. Y el esquema que demostró ahorita mayor, no inferioridad, fue el bedaquiline con linezolid, isoniazid, tambutol y piracinamida. Este esquema, que fue el que realmente pues se vio que no había, aquí su primary outcome fue el desenlace a muerte hasta las 96 semanas, fue del 5.8% en este grupo de pacientes, contra el tratamiento estándar que fue del 3.9%. Los eventos adversos graves, de hecho, fueron casi similares al tratamiento estándar, y también hubo una recomendación de preferencia de tratamiento de estos pacientes, obviamente el 78%, de seguir utilizando, como beneficio, ¿no? De dar un tratamiento de 8 semanas prácticamente. Y fue un esquema de no inferioridad, pero aquí su margen fue hasta el 12% respecto al tratamiento estándar, ¿no? O sea, recordemos el de rifampicina, que fue un poco más rudo en ese porcentaje de no inferioridad, pero bueno, ya demostramos que con este esquema, pues se podía tratar un paciente con tuberculosis acortado respecto al tratamiento estándar. Muy interesante en este ensayo clínico cómo evaluaron otros factores como estatus mental, apego de la función pulmonar, si había alteraciones en la función pulmonar con los diferentes esquemas de tratamiento. Entonces son pues nuevos ensayos clínicos que se están generando. Evaluaron mucho la motivación también de los pacientes, si lo recomendaban o no recomendaban. Entonces son aspectos sociales que también son importantes a considerar, ¿no? Y finalmente, el último artículo recién publicado este año del Simplicity TV, con 400 igual pacientes, donde incluyen pacientes con infección por VIH con cédula de CD4 mayor de 100, ya incluyen más pacientes con mayor daño pulmonar, 78% con cavitaciones. Vean aquí el porcentaje de diabéticos también es bajo, aquí también me llamó la atención porque pues nuestro grupo de población en México es mayor, evidentemente, pero en este esquema de 17 semanas de tratamiento y 4 meses, utilizan el esquema de bedaquiline, aquí con una dosis diferente de 200 miligramos por 8 semanas y posteriormente 100 miligramos diarios por 9 semanas. Es digamos, una dosificación nueva que no habíamos utilizado, pero le combinan con bretomanid, ¿no? Con bretomanid, moxifloxacino y piracinamida. Entonces, es un nuevo esquema de tratamiento donde también pues vieron que la reconversión de cultivo a las 8 semanas pues fue muy alta, 84%, comparado con el tratamiento estándar. Y el tiempo medio también para cultivo negativo pues hasta era mucho mayor que el tratamiento estándar. Desenlaces favorables a las 52 semanas, aquí es cuando empezamos a bajar los porcentajes, fueron del 83% comparado contra el 93% del tratamiento estándar, que ya es nuestro viejo conocido, ¿no? Pero los eventos adversos pues fueron mayores. Vean este porcentaje, ¿no? De 30%, y tuvieron también eventos adversos graves asociados hasta muerte por hepatotoxicidad. Entonces, esas son las limitantes de este uso de tratamiento, ¿no? Ahorita discutiendo, pues esto ya en grupo, hasta con el doctor Salazar, pues es la hepatotoxicidad, ¿no? Del bretomanid junto con la piracinamida, lo que pues puede limitar mucho el uso en esta población, y más si no se tiene un seguimiento bien de la hepatotoxicidad o con PFHs en estos pacientes. Pero los resultados son muy prometedores, ¿no? En este estudio de fase 2C, multicéntrico, donde por diferentes pues, análisis, pues se vio que obviamente pues hay se ve favorecido
también el esquema de bedaquiline con pretomanin, mox y piracinamida en estos pacientes. Y lo que más, viéndolo microbiológicamente, pues como a las 8 semanas, ¿no? Estos esquemas, pues sí, negativizan y pues comparado con el tratamiento de 6 meses, pues se ve un porcentaje mucho, mucho mayor, donde nos sigue alentando a hacer más esquemas con estos fármacos. Finalmente, para ya darle paso aquí a Néstor, que está conectándose en internet, pues no nos queda más para seguirnos actualizando, porque lo que viene adelante es más de 19 fármacos, ajá, ya que se están probando para la tuberculosis, que se encuentran en fase 1, en fase experimental, inhibidores del ATP, inhibidores otra vez de GIRB, buscando también nuevos carbapenémicos. Se nos vienen nuevos fármacos donde nos van a hacer más ensayos. Y afortunadamente nos toca un boom de ensayos clínicos en los próximos años, con dosis altas de rifampicina que se siguen buscando el mejor esquema o el mejor paciente tal vez para ese tratamiento, dosis con clofazimina, dosis también con moxifloxacino, con linezolid, y se sigue haciendo el seguimiento de este esquema de RifaShort, donde buscaban estas dosis altas de rifampicina, ¿no? Entonces nos viene un buen número de ensayos clínicos y esperemos publicaciones con estos nuevos esquemas de tratamiento. Con eso termino, doctor, y le damos pase ahorita a Néstor para seguir el tratamiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Preguntas al final, doctor? Sí, Vale. sí. Muchas gracias por tu estupenda disertación acerca de los nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Alvarado, que como ya les había dicho es maestro en ciencias. Su tesis es sobre biología molecular en genes de resistencia. Y entonces yo creo que la plática que nos va a dar va a estar muy interesante. Así que, Néstor, por favor, te va a conectar en estos momentos. ¿Sí?
Ahí está. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de hoy, es el nuevos tratamientos para tuberculosis resistente. Vamos a dar seguimiento a lo que la doctora Norma Tellez ya les presentó y el doctor Salazar ya les dio una introducción. Actualmente todavía no termino la maestría, estoy en eso, pero espero pronto terminarla, ¿no? Entonces, de manera inicial, vamos a dar a conocer las bases del tratamiento de la tuberculosis resistente y la susceptible. Se cambian mis diapositivas, ¿lo ven? Seguimos viendo la de inicio donde dice nuevos tratamientos antituberculosis. No, no ha cambiado. Los problemillas técnicos. Ahí está. Ahí sí se mueven las diapositivas, Entonces sí. ¿sí, verdad? Ujú. Ok, los objetivos va a ser a dar a conocer las bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis, mostrar los esquemas actuales que estamos utilizando en México y en el mundo y los nuevos tratamientos que quizás se vengan en la nueva guía de 2025 de tuberculosis resistente. De manera inicial, tenemos que conocer cómo estamos en tuberculosis en México. Sigue siendo aún de las enfermedades infecciosas que más matan personas en el mundo y actualmente otra vez volvió a tomar su papel relevante como de las primeras, la primera agente infeccioso que más mata individuos, sobre todo arriba del VIH, y también en la OMS, en los patógenos primarios, vemos como tuberculosis resistente a rifampicina. Es un patógeno primario y que actualmente está emergiendo y que tenemos que tener en cuenta para tratamientos de la tuberculosis, ¿no? Y conocer las bases bacteriológicas del mismo, ¿no? Entonces, siempre me gusta poner este cuadrito, como el doctor Michinson empezó a describir las poblaciones bacilares. Tenemos varias poblaciones bacilares dentro de un paciente y tenemos las micobacterias de crecimiento rápido, las micobacterias que están en fase de latencia o de persistencia, que es un poco más abajo que la latencia, y las que están a nivel extracelular en inhibición ácida, sobre todo del calcium, o que están también a nivel intramacrofágico, ¿no? Entonces, vean cómo el doctor Michinson ya empezó a escribir un poco los fármacos antituberculosis, describiendo la capacidad esterilizante y la prevención de la resistencia. Y el isoniazida y la rifampicina les otorgó una alta capacidad de prevención de la resistencia. Vamos a desarrollar un poco esto y al final vamos a concluir con los tratamientos, ¿no? Entonces, si vemos los mecanismos de resistencia a nivel de complejo micobacterium tuberculosis, tenemos varios niveles, ¿no? Un nivel de bajo o de baja resistencia son las bombas de flujo. Actualmente hay mucha investigación sobre esto, ya que uno de los fármacos más importantes, que es el Bedaclin, una resistencia que se está presentando mucho es sobre todo a nivel de las bombas de flujo MPL5 y MPC5. Estas bombas de flujo que están haciendo, expulsando el bedaquilín y la clofazimina de la micobacteria y produciendo resistencia a estos fármacos. Por ende, actualmente hay mucha investigación sobre todo de las bombas de flujo y también en México se está haciendo un poco de ello para tener una mejor comprensión. Entonces, vemos que las bombas de flujo principalmente van a causar un bajo nivel de resistencia y pueden ser lo que le precede a que se fijen variantes resistentes de ciertos blancos terapéuticos, de ciertos genes, para que haya después, posteriormente una resistencia de alto nivel. El segundo nivel de resistencia siempre tenemos que es la sobreexpresión del blanco terapéutico.
ya hablamos de CAD-G, por ejemplo, es un ejemplo que se produce una sobreproducción de CAD-G, entonces el medicamento va a llegar a inhibir esta vía, pero como va a haber una sobreproducción de la misma, va a seguir la misma vía betamólica de INA y la producción de ácidos micólicos, ¿no? Entonces tenemos que la sobreproducción del blanco terapéutico también puede causar un bajo nivel de resistencia y todo a partir de las bombas para arriba del nivel de resistencia, todo va a estar dominado por las mutantes resistentes que se creen. El otro nivel de resistencia es el cambio del blanco terapéutico, que lo tenemos aquí en el inciso C. ¿Qué significa esto? Que puede haber una mutación en CAD-G o otro blanco terapéutico RPOB, que es para rifampicina. Entonces llega el fármaco y como hay una alteración del blanco terapéutico, no se produce la acción de este fármaco y va a haber resistencia. Y tenemos en el inciso D, cuando ya hay una combinación de la sobreproducción del blanco terapéutico, o sea, una sobreproducción, ya sea una enzima o una proteína, y además va a haber unas mutantes, una cambio del sitio catalítico o del sitio de acción de este fármaco, y es cuando ya nosotros vemos al paciente que tiene un perfil de resistencia RR o MDR, ¿no? Y es cuando llegamos a este punto más alto, que es las cambio de blanco terapéutico y sobreproducción, y todo va a estar dominado por mutantes resistentes, ¿no? Algo muy importante que siempre nos gusta comentar es que Mycobacterium tuberculosis tiene baja capacidad de recombinación. No es como una E. coli, como una Pseudomonas aeruginosa, que es lo que hace por plásmidos o fagos, están donando y aceptando resistencias. Mycobacterium tuberculosis no se ha demostrado fielmente que esto ocurra la capacidad de recombinación. Y si vemos el core o el genoma completo de Mycobacterium tuberculosis, como lo vemos aquí abajo, ha evolucionado con el ser humano y su material genético de 4.400.000 pares de bases se ha mantenido estable durante todo el tiempo y se ha especializado en el ser humano. Entonces, la génesis de la drogoresistencia Mycobacterium tuberculosis son las mutaciones espontáneas que están surgiendo constantemente, y nosotros como individuos, al ofrecer fármacos de una manera inadecuada, hacemos una presión selectiva en esta y lo vamos a reflejar en el paciente como una drogoresistencia, ¿no? ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? La población micobacteriana, la tasa de mutación, el tamaño del objetivo mutacional, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Antes se pensaba que un individuo con tuberculosis tenía una población de micobacterias siempre dominante, o que se contagiaba con una sola cepa y que esta iba a estar durante todo el transcurso de su enfermedad. Sin embargo, ya lo sabemos que las personas o los pacientes que tienen tuberculosis están infectados por una población mixta de micobacterias que van a ser heterogéneas y van a cambiar de sitio en sitio, ¿no? Si tiene un granuloma o tiene una caverna, son dos poblaciones de micobacterias diferentes que están sometidas a concentraciones de oxígeno diferentes, a cantidades de nutrientes diferentes, y el sistema inmunológico va a ejercer una presión diferente en cada una de ellas, ¿no? Entonces podemos tener una población heterogénea, y dentro de esa población heterogénea puede emerger una variante resistente según la tasa de replicación y las capacidades que tenga de disponibilidad de oxígeno. Sobre todo, recordemos que Mycobacterium tuberculosis es un aerobio estricto, entonces los que tengan mayor capacidad de oxígeno y menos presión inmunológica quizás vayan a generar más variantes resistentes, y los seleccionamos con los fármacos, ¿no? Y al final vemos una población dominante si nosotros usamos mal los fármacos, y es cuando nosotros lo detectamos en GeneXpert, un cultivo que detectamos drogoresistencia, ¿no? Otra cosa muy importante que siempre hay que tomar en cuenta es la población de bacilos, ¿no? Tenemos una radiografía donde el individuo tiene cavernas. Esta es una población ampliamente, de manera muy grande o de manera muy extensa, lo que nosotros llamamos una enfermedad pulmonar extensa. Entonces, estas lesiones van a tener una gran cantidad de micobacterias. Hablamos de un 10 a la 9, un 10 a la 10 quizás, según la literatura.
Si nosotros tenemos un nódulo o un granuloma, tenemos una población de 10 a la 5 quizás, y estas van a diferir en la tasa de replicación y en la tasa de fisiones biliares y de creación de aberrantes resistentes. Por eso, en todos los artículos o en las guías que ya nos presentó la doctora Norma, vemos que la enfermedad cavitaria siempre hay una cierta incertidumbre de cómo van a actuar los fármacos y que podemos tener un fracaso de tratamiento porque se van a estar produciendo muchas micobacterias o muchas variantes resistentes de manera natural, y cuando usamos malos fármacos o el paciente se los toma de manera regular, ahí podemos tener una presión selectiva y emerge la drogoresistencia, ¿no? Entonces, tenemos los bacilos de multiplicación rápida. Esos son los que nos generan más farmacoresistencia, como se están dividiendo exponencialmente, se generan más variantes de manera espontánea, a alta probabilidad de mutaciones, y es lo que nosotros vemos en las baciloscopías, que vemos la carga bacilar alta, 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 que es un predictor de fracaso y de generación de resistencias, ¿no? Y también de qué es lo que es, estos micobacterias son las que se transmiten y son las que también nos deterioran al paciente de manera clínica para que el paciente pueda fallecer por tuberculosis, ¿no? Tenemos también los bacilos de multiplicación lenta. Estos bacilos, si bien están adentro de los macrófagos o extracelulares y están en multiplicación lenta, no tienen mucha probabilidad de causar variantes resistentes, pero sí de recidivar si no usamos una fase esterilizante de manera adecuada, ¿no? Y los de crecimiento intermitente, estos están en el calcium, son extracelulares principalmente, y si están de manera en dormancia o latencia, tienen la capacidad de despertarse y producir también algunas recaídas en el paciente si no usamos una fase esterilizante adecuada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama como las poblaciones, las micobacterias de crecimiento rápido, que representa la mayor cantidad de micobacterias, son las que nos pueden producir más variantes resistentes, las que nos empeoran al paciente, y también las que se transmiten de manera comunitaria son la gran cantidad, ¿no? Si nosotros fracasamos o un tratamiento se dio mal en la fase intensiva con el paciente beca alta, 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 entonces tenemos una gran probabilidad de tener una recaída por cepas resistentes. ¿Por qué? Porque aquí se seleccionó una variante resistente y vamos a generar mucha farmacoresistencia si estamos dando unos fármacos mal o si no detectamos la resistencia de manera rápida, que es el gran problema con la tuberculosis, que de manera inicial con el GeneXpert nada más sabemos de manera parcial la resistencia a rifampicina, pero desconocemos los demás fármacos, y si tenemos unas poliresistencias o unas resistencias que no las detectamos y tenemos cargas baciliares altas, altas, si fracasamos aquí, vamos a tener una selección por variantes resistentes. A diferencia, si no tratamos bien las poblaciones bacilares que están al nivel intramacrofágicamente o en el calcium, que son de crecimiento lento, entonces estas, como están en crecimiento lento, tienen menos probabilidad de causar más variantes resistentes, menos variantes resistentes, perdón, y por lo general vamos a tener recaídas por cepas persistentes y por lo general son cepas susceptibles, ¿no? Sin embargo, no es la regla, y tenemos que ver el contexto también del paciente y cómo se terminó el tratamiento, ¿no? Entonces, por cada fármaco hay una creación o hay una prevención de la resistencia, ¿no? Cuando nosotros analizamos una población de micobacterias, si tenemos 1 millón de micobacterias, va a emerger uno resistente a isoniazida. Esto es de manera natural. Recuerden que la ADN polimerasa tiene errores. Los reparadores de DNA, si es de manera muy rápida, está trabajando mucho la ADN polimerasa, creando una hija de esa micobacteria original, pues tenemos producción de variantes resistentes, y esos reparadores de DNA no van a estar reparando las variantes resistentes que se están generando o los polimorfismos de nucleótidos siempre, entonces va a emerger una variante resistente, ¿no? Y si ese fármaco lo usamos en menoterapia, recuerden que la cantidad de micobacterias que tiene una caverna es 10 a la 9. Entonces, el mejor contexto, el que tiene mejor prevención a la resistencia es rifampicina del tratamiento primario, y tienen 10 a la 8. Entonces, vamos a matar un 10 a la 8, vamos a matar esas casi todas las millón de micobacterias o un poquito más, 10 millones de micobacterias, y van a quedar 10 o 100 que van a tener esa mutación de manera espontánea
Entonces, lo que hicimos nosotros es seleccionar este individuo rojo cuando matamos o cuando damos monoterapias, seleccionamos esa cepa resistente y así va a ser la génesis de la drogoresistencia, ¿no? Quizás aquí lo ejemplificamos un poco más en el siguiente diagrama. Y todos los fármacos antituberculosis tienen una cierta prevención a la resistencia, ¿no? ¿Qué es la prevención a la resistencia en tuberculosis? Es la cantidad de micobacterias que requerimos o la población de micobacterias que requerimos para que se cree una variante resistente. Este diagrama del doctor Nimo me gusta mucho porque trata de comparar las variantes resistentes que se generan con los fármacos, ¿no? Entonces, si vemos un 10 a la 5, ya emerge la resistencia a piracinamida. Piracinamida es el fármaco que menor tiene la prevención de la resistencia con pocas cantidades de micobacterias, si lo vimos de manera en este diagrama anterior, con 10 o 100,000 micobacterias, vamos a tener un variante resistente a piracinamida. Tiene poca prevención a la resistencia. El que tiene mayor prevención a la resistencia es la rifampicina y las rifamicinas en general, por eso siempre las tratamos de dar en la tuberculosis susceptible y la protegemos mucho y por eso el GeneXpert está dirigido a la rifampicina, porque si está tomado nuestro fármaco central, nuestro fármaco con mayor prevención a la resistencia, los otros tenemos mucho riesgo de fracaso a isoniazida, etambutol, a piracinamida. Entonces, este drama hicieron un poco la comparación con los estudios de Mitchinson y vieron que el fármaco que menos prevención a la resistencia, que requiere menos cantidad de micobacterias para que emerja una variante resistente, es piracinamida. Y aquí tenemos isoniazida, 10 a la 6, 1 millón de micobacterias. Tenemos a la rifampicina, varios estudios de rifampicina que están en la columna rosa, y vemos como un 10 a la 7 empieza a emerger la resistencia a rifampicina, y para bedaquiline se le compara mucho a la rifampicina, por eso el bedaquiline ha llegado a cambiar el curso del tratamiento de la tuberculosis resistente, porque es un fármaco que tiene buena prevención a la resistencia, aparte de su mecanismo de acción que se dirige sobre todo a la ATP sintasa de la micobacteria. Entonces, por ende, una micobacteria esté en estado de latencia o esté en estado de división activa o de replicación, va a requerir la ATP sintasa para vivir. Entonces, es un excelente fármaco que siempre lo tratamos de incluir en el tratamiento de la tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, ejemplificando lo anterior, aquí tenemos una población de micobacterias. Recordemos que la prevención a la resistencia para isoniazida es 10 a la 5, 10 a la 6. O sea, con 1 millón de micobacterias va a emerger de manera natural un resistente a isoniazida. Esto es por errores en la polimerasa y falta de reparación, y más si es una micobacteria que está en crecimiento exponencial, pues va a tener más errores, ¿no? Entonces tenemos que la tasa de mutación de Mycobacterium del complejo Mycobacterium tuberculosis es de 0.3 a 0.5 polimorfismos por genoma por año. Entonces esto es de manera natural, ocurre en todas las bacterias. Entonces tenemos una gran población de micobacterias, llámese un paciente con una BK positiva, que estamos hablando en 10 a la 9, lo metemos a un tratamiento de tuberculosis, un tratamiento preventivo con isoniazida, no nos damos cuenta que tiene tuberculosis activa, le damos isoniazida en monoterapia, matamos a los susceptibles a isoniazida, pero como la población es tan alta, 10 a la 9, van a emerger un variante resistente de manera natural, llámese una mutación en S315T para isoniazida, y lo que vamos a generar es un paciente monoresistente a isoniazida. Ahora no nos damos cuenta de esto y al paciente lo metemos un tratamiento primario, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Entonces ya teníamos una resistencia previamente a isoniazida. Recordemos que es el círculo azul, y lo metemos, no nos damos cuenta y lo pasamos a fase de mantenimiento y sigue el paciente con becas positivas. Entonces le estamos dando solamente una monoterapia enmascarada con rifampicina. Recordemos que la prevención a resistencia para rifampicina es 10 a la 8. Entonces el paciente sigue con becas positivas, tenemos 10 a la 9, va a superar la población de micobacterias la prevención a la resistencia de la rifampicina, y lo que vamos a crear es un paciente MDR, ¿no? Y esto lo vemos muy frecuente en la clínica, que ya tenemos que usar otros fármacos porque nuestro fármaco central, que es la rifampicina, ya está tomado, el que tiene la mayor prevención a la resistencia, ¿no? Entonces, este es un diagrama bueno, una imagen que me gusta mucho, es del doctor Castro, que es alumno del doctor Sebastián, creo que estuvo en el Congreso de la Red Mexicana.
que creo que son los investigadores que más saben o que más han estudiado la heteroresistencia y la génesis de la resistencia en tuberculosis. Entonces, el doctor Mitchinson ponía solamente, explicaba un poco las poblaciones, las poblaciones micobacterianas, pero el doctor Castro en esta revisión trató de explicar un poco más cómo se genera la resistencia a tuberculosis. Entonces tenemos un punto muy importante, la tasa de mutación de Mycobacterium tuberculosis, que es baja comparada con otras bacterias, pero es constante, ¿no? Ya lo vimos 0.3, 0.5 polimorfismos por año, por genoma por año en Mycobacterium tuberculosis. La población de micobacterias no es lo mismo que tengamos que nos enfrentemos ante una BK3 cruces a un paciente solamente con GeneXpert trazas o apenas positivo, va a diferir mucho y la tasa de variantes, la tasa de producción de variantes resistentes va a ser mucho más alta. Otro punto muy importante es el tamaño del gen o del tamaño del gen al que va a generarse las variantes resistentes o del tamaño del objetivo mutacional, como ellos lo refieren en esta revisión. No es lo mismo que ahorita lo vamos a explicar, que caiga una mutación en RPV, que caiga en PNCA, que PNCA la actividad o el tamaño de su gen funcional es mucho más grande. Y otro principio muy importante es el fitness y la epistaxis, ¿no? Que ahorita los vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es el tamaño del objetivo mutacional? No es lo mismo que una mutación caiga en la región determinante de la resistencia a rifampicina, que es de 26 pares de bases, que es del 426, del 4 de la región de la posición 426 a la 455. Son aproximadamente 26, 25 pares de bases. Es muy pequeñita la región determinante de resistencia a rifampicina y que es principalmente la unidad funcional del gen RPOB, a que caiga en la unidad funcional de PNCA, que es de 561 pares de bases. Entonces, yo siempre les explico a los residentes que es como cuando vamos a la feria y arrojamos canicas a unos pocillos. Entonces, tenemos 561 pocillos del gen PNCA. Entonces, es mucho más probable que caigan los pocillos del gen PNCA, que son la unidad funcional 561, a diferencia de que caiga en la unidad funcional del gen RPOB, que son 26 pares de bases. Es mucho más probable que caiga en PNCA hasta 21.5 veces que caiga en esta región, a diferencia de que caiga RPOB. Por eso la piracinamida, recordemos que la PNCA es lo que traduce la piracinamidasa y la funcionalidad de la piracinamida. Por eso la piracinamida tiene menos prevención a la resistencia que la rifampicina y por ende rifampicina, nuestro fármaco con mayor prevención a la resistencia, ¿no? Ahora, ¿con qué nos referimos con el fitness? Siempre se ha pensado que la micobacteria pierde fitness o capacidad de tener transmisibilidad, de tener supervivencia de la micobacteria cuando adquiere drogoresistencia. Sin embargo, ya se está bien demostrado que hay ciertas mutaciones y sobre todo están muy bien demostradas en las mutaciones en RPOC que compensan esta pérdida de fitness de la micobacteria y aumentan la transmisibilidad y la supervivencia de la micobacteria y por ende también de la transmisión a nivel comunitario, ¿no? Y la epistaxis, no todas las mutaciones van a afectar el fitness de la micobacteria. Aquí vemos en el 1 las líneas punteadas, como es el fitness de una cepa wild type, como ciertas mutaciones para quinolona, sobre todo moxilevo, la A90V sí altera el fitness, puede aumentar o bajar el fitness de la micobacteria, pero otras como la D94G, el fitness se mantiene estable y la micobacteria se comporta como una wild type, ¿no? Ahora, que es algo muy importante, siempre cuando tratamos tuberculosis, siempre estamos dando un tratamiento a ciegas, ¿no? Si bien tenemos el GeneXpert que nos detecta la región determinante de la resistencia a rifampicina, que son 26 pares de bases, se nos puede escapar algunas mutaciones como la F491I, que está fuera de la región determinante. Entonces, nos dirigimos a esta región determinante para saber bien nuestro fármaco central cómo está. Si está tomado, el tratamiento primario se descarta y tenemos que usar una combinación de fármacos, ¿no? Entonces, en este diagrama, ¿cómo vemos que ya hay heteroresistencias en la cepa, ¿no? Aunque sea susceptible, como están en diferentes concentraciones o en diferentes, estas micobacterias están en crecimiento rápido, exponencial, sobre todo es TB pulmonar y beca positiva. Ya hay heteroresistencia dentro de esta cepa.
Entonces, si nosotros lo tratamos con monoterapia, hasta ahorita no hay un fármaco que tenga una prevención a la resistencia 10 a la 10, 10 a las 11, para que nosotros tratemos en monoterapia la tuberculosis. Tenemos que usar una combinación de fármacos para prevenir que se fijen más mutantes resistentes y que en el transcurso del tratamiento, que lo vemos aquí en las micobacterias de color rojo, se adquiera fármaco resistencia porque se van tomando fármaco por fármaco y van creando variantes resistentes. Y si nosotros no tenemos un conocimiento adecuado de la farmacoresistencia, no somos GeneXpert, nos guiamos por puras baciloscopías, pues vamos a tener una extensión del patrón de resistencia a MDR y posteriormente a XDR, que son pacientes que ya tienen baja tasa de curación, ¿no? Y aquí tenemos otro muy importante que es la concentración, la presión o la concentración de mínima selección, que es la concentración al cual el fármaco existe una presión selectiva y emergen variantes resistentes y esto va a aumentar la MIC hacia una micobacteria MDR que aumenta mucho más las MICs para rifampicina y isoniazida y ya se vuelve incurable, ¿no? Y otra cuestión muy importante es la persistencia. Siempre que estamos bajo una población de micobacterias, el tratamiento antituberculosis no lo es todo. ¿Por qué? Porque ciertas micobacterias pueden caer en estado de persistencia, su actividad metabólica es tan baja que los fármacos que actualmente utilizamos, isoniazida y rifampicina, requieren cierta actividad metabólica de la micobacteria para que se produzcan ácidos mucólicos, síntesis de proteínas, etcétera. Y si cae en un estado de persistencia, estos fármacos no van a ser reactivos contra la micobacteria y lo vemos, ¿no? En la clínica, como el paciente, si no se controla su diabetes, va a tener recaídas, recaídas. Entonces, siempre tratar la tuberculosis, yo les digo, curamos la enfermedad, pero curar la infección es algo muy ambicioso, ¿no? Ahora, ya conociendo todo esto, les voy a exponer cómo nosotros diseñamos un tratamiento antituberculosis, ¿no? Todo lo previo era conocido para ofrecer un tratamiento antituberculosis, conociendo a la micobacteria, sobre todo tuberculosis resistente. Entonces, aunado a lo que previamente comentamos, ¿cuáles son los principios básicos? Usar una combinación de fármacos antituberculosis para prevenir la selección de cepas resistentes y una necesidad de una farmacoterapia prolongada para prevenir la recaída de la enfermedad por las cepas persistentes o en fase de latencia, ¿no? Entonces, conociendo esto, ese es el abordaje que usamos en la clínica de tuberculosis, que es el artículo del doctor Van de Un de cómo se genera un buen esquema antituberculosis. Tenemos 4 pasos principalmente. ¿Cuál es el paso número 1? Es escoger un fármaco central. ¿Qué características debe tener un fármaco central? Tiene que tener alta actividad bactericida, alta actividad esterilizante, que tenga una buena prevención a la resistencia, llámese un 10 a la 6, 10 a la 8, y el ejemplo principalmente son las rifamicinas, levofloxacina, pretomanida y dedaclin en tratamiento de la TB susceptible y resistente. ¿Qué nos va a ofrecer este fármaco? Altamente bactericida, matar rápido, esterilizar esas lesiones que están en el calcium, a nivel de la micobacteria intramacrofágicamente y que tenga buena prevención a la resistencia, ¿no? Que sea 10 a la 6, 10 a la 8 y es el fármaco que más contribuye a la cura libre de recaída, ¿no? El segundo paso, siempre escogemos un fármaco con alta actividad bactericida temprana, llámese isoniazida y linezolid para el tratamiento de la TB resistente. ¿Qué nos va a hacer este fármaco con alta actividad bactericida? Bajar cargas bacilares, bajar cargas bacilares. Y aquí si nosotros continuamos en el transcurso de la tuberculosis con altas cargas bacilares, tenemos mucha probabilidad de que se creen más variantes resistentes y que tengamos farmacoresistencia en la evolución o heteroresistencia, que al fin del camino se fijan en farmacoresistencia, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Agregar otro fármaco acompañante con actividad bactericida. En el tratamiento de la TB susceptible podemos usar etambutol. En el tratamiento de la TB resistente podemos asociarlo igual con un fármaco central como el levofloxacino y que nos ayude un poco a matar rápido y a aumentar la prevención a la resistencia. Y el cuarto fármaco o el cuarto paso es agregar un fármaco esterilizante, llámese piracinamida en el tratamiento de la TB susceptible o clofazimina en la TB resistente. ¿Qué nos va a ofrecer esto? Una prevención a la recaída. ¿Por qué nos va a ayudar a esterilizar,
acortar el tratamiento y también nos va a prevenir de que el paciente tenga recaídas por cepas que estaban en estado de latencia, ¿no? Entonces, sabiendo esto, tenemos ya Norma les habló de la TB susceptible y nosotros vamos a ahondar sobre todo en la TB resistente, ¿no? Este diagrama me encanta porque creo que es el más completo desde parte del doctor Van de Hoon, cómo él caracterizó los fármacos y les dio ciertas cualidades según estudios también de ciencia básica. Y vemos cómo en el tratamiento de la TB resistente tenemos 3 fármacos centrales que son las quinolonas, levofloxacino, bedaquilin y pretomanid. ¿Qué nos van a ofrecer estos fármacos? Alta actividad bactericida, esterilizante, prevención a la resistencia y es el eje central del tratamiento de la TB resistente, ¿no? Si nos fijamos en el resto de los fármacos, tienen algunas cualidades, algunos, como el linezolid es bactericida, tiene una prevención a la resistencia, pero no es buen esterilizante. Clofazimina principalmente es esterilizante, no tiene buena prevención a la resistencia, mucho menos actividad bactericida, ¿no? Entonces, siempre que estemos diseñando un esquema para TB resistente, tenemos que buscar que se incluya el bedaquiline, pretomanid o las quinolonas, ¿no? Este es el régimen que anteriormente se usaba, el esquema de Bangladesh, que curó en su tiempo 85% de los pacientes con TB resistente. La OMS hizo modificaciones que actualmente en algunos países se usan, en México ya no se está usando. ¿Qué se hizo con este esquema? Se eliminó la micacina y se agregó el bedaquiline en vez de la micacina y también en el etinamida y protinamida es opcional de que agreguen o no linezolid. Entonces, este esquema es el que se diseñó con el protocolo del doctor Van de Hoon y vemos cómo tiene buenos fármacos. En su tiempo, daban aminoglucósido, se eliminó y se agregó bedaquiline, ¿no? Entonces, llegando a la conclusión, las quinolonas comparten las mismas mutaciones, principalmente en GIRA. Lo que los difiere un poco es en GIRB. Levofloxacino tiene más mutaciones para GIRB, tiene 3 y no comparte la misma, la 501 para amoxifloxacino. Entonces, casi son similares, nada más en GIRB hay unas diferencias en las mutaciones. Si detectamos algunas mutaciones que están inactivando levofloxacino en GIRB, quizá no se compartan en amoxifloxacino y ahí se pueda rescatar un esquema, ¿no? Ahora, ¿qué características tenía este esquema? Tenía dosis altas o tiene dosis altas de isoniazida y asociadas a tiamina y protinamida. ¿Qué hacía esto? Que tuvieras alta actividad bactericida, ya sea entrando por la vía de CADG o por la vía de ETA y a nivel de INA tenías actividad bactericida extensa. Entonces, este esquema del doctor Van de Hoon lo hizo muy, muy inteligentemente, como él decía, voy a prevalecer mi estado bactericida. Si entro por la vía de CADG con la isoniazida, voy a entrar por la vía de ETA con etinamida y protinamida y seguías ejerciendo el tratamiento, su efecto bactericida, y por eso fue el primer tratamiento que logró cortar el tratamiento de la tuberculosis, aparte de los efectos esterilizantes que tenía, ¿no? Agregó el etambutol y agregó los mejores 2 fármacos con mejor perfil esterilizante, clofazimina y piracinamida. Entonces, de manera general, este esquema tiene un fármaco central muy bueno, bedaquiline, levofloxacino, pueden ser los 2. Tiene una alta actividad bactericida con la isoniazida y tiamina, que presionan INA, sino por CADG, por EDA, y siempre están siendo bactericidas. Por eso este tratamiento se logró acortar hasta 9 meses, fue los primeros acortados, y seguía siendo muy esterilizante con la clofazimina y la piracinamida, ¿no? Recordemos que la actividad de la piracinamida inhibe sobre todo la transducción al interactuar con RPCA y va a actuar también en micobacterias de crecimiento lento. Y la clofazimina, recordemos que es una análogo de menaconinas. Estos fármacos que van a hacer a nivel de la micobacteria van a activar la producción de especies reactivas de oxígeno y muerte celular, y también van a inhibir la bomba de potasio de la micobacteria y va a producir alteraciones a nivel de la membrana celular y por ende la muerte celular de la micobacteria, ¿no? Entonces tiene los mejores esterilizantes, buena actividad bactericida y tiene buena prevención a la resistencia. El problema es que es un esquema con demasiados fármacos, muchos eventos adversos
que muchos países, ya incluyendo México, ya no lo adquirieron en sus esquemas de tuberculosis resistente, ¿no? Y una opción que la puso la OMS es si quieres eliminar, en vez de tionamida y protonamida, pues le agregas 2 meses de linezolid y sigue siendo muy bactericida. Pero si ven, ya es un Frankenstein que se hizo, se eliminó amicacina, quieren eliminar tionamida y protonamida y meter bedaquiline y linezolid. Entonces ya los principios farmacológicos que tenía antes se cambiaron mucho, ¿no? ¿Qué recomendaciones para este esquema? Son las personas que no tienen resistencia a fluoroquinolonas, que tienen un perfil de resistencia RR o MDR, que tienen una enfermedad sin enfermedad extensa o cavitaria bilateral, que los nuevos esquemas ya no lo incluyen, y que no tengan TB miliar o meningitis por tuberculosis, ¿no? Y que no hayan recibido ninguno de los fármacos que se usan en el esquema antes mencionados, bedaquiline, fluoroquinolona, acetinamida, linezolid o clofazimina, ¿no? Y también pueden introducir a los pacientes que padecen VIH sin problema, ¿no? Ahora, ¿qué otro régimen tenemos? Es el régimen individualizado, el régimen largo de la OMS. Eh, ¿Qué pacientes podemos reintroducir este esquema? Cualquier tipo de pacientes o cualquier tipo de perfil de resistencia se pueden incluir en este esquema, ¿no? Que divide los fármacos en grupo A, grupo B y grupo C, según su efectividad. A veces lo discutimos en la clínica de tuberculosis, que, bueno, es algo un poco, es por el lado de la efectividad de los fármacos, pero no es lo mismo ni el mecanismo de acción un bedaquiline a un levofloxacino o a un linocelid. ¿Por qué? Bedaquiline es un fármaco central, tiene buena prevención a la resistencia, linezolid no tiene buena actividad esterilizante, levofloxacina sí es un fármaco central. Entonces, a veces tratan de incluir linezolid y lo toman como un fármaco central, siendo que no lo es, no tiene las mejores cualidades y y a veces el esquema a veces se queda un poco corto, ¿no? Entonces nosotros siempre usamos el abordaje de 4 pasos para escoger buenos fármacos centrales y acompañarlo de algunos fármacos con buena actividad bactericida y esterilizante. ¿Y qué hacemos con este esquema? Es un esquema que escogemos 4 fármacos, principalmente los 3 del grupo A, y los asociamos a un fármaco de grupo B, que puede ser la clofazimina, buen esterilizante. Sin embargo, si tienen un perfil de resistencia XDR que tome a bedaquiline, pues tenemos que echar mano de otros fármacos como la cicloserina, etambutol, incluso aminoglucósidos. ¿Qué es el problema con este esquema? Que es muy largo, son 15 a 17 meses después de la conversión bacteriológica y actualmente ya tenemos evidencia que una TB resistente se puede curar en 6 meses a 9 meses, ¿no? Entonces, es un esquema que lo utilizamos en México, pero cada vez tratamos de incluirlos a los pacientes a esquemas cortos, ¿no? Y uno de ellos es el Bipal. ¿Qué fármacos contiene este esquema? Es el bedaquiline, pretomanid y linezolid. ¿Qué nos va a dar este esquema? A diferencia de un tratamiento primario, ¿no? Entonces tenemos el bedaquiline, excelente actividad, en todas las poblaciones puede actuar de la micobacteria, tiene buena prevención a la resistencia, un 10 a la 7, pretomanid es un fármaco que se ha estudiado mucho, sobre todo porque inhibe la producción de ácidos micólicos al nivel de la caverna, y recordemos que las cavernas producen ácidos ketomicólicos y producen biofilm, y por eso tenemos muchos fracasos de tratamiento en las cavernas. Y el Inesolid, que nos va a ofrecer una prevención a resistencia de 10 a la 5 y matar rápido, bajar cargas bacilares rápido y prevenir la producción de farmacoresistencia, ¿no? Si lo comparamos con un tratamiento primario, pues en el intensivo tenemos una prevención de 10 a la 20, no llegamos a uno de un primario, pero sí muy parecido, ¿no? Hay que tener en cuenta si fracasamos a un esquema con Bipal, quizás también estamos fracasando a clofazimina por resistencias cruzadas, sobre todo en el MPR5 y pretomanid y delamanid, tenemos resistencias cruzadas, sobre todo a nivel de la nitroreductasa, ¿no? Ya por cuestiones de tiempo, nada más vamos a analizar el esquema Bipal-M. El Bipal-M, ¿qué características o qué cualidades nos va a dar? Tenemos los 3 fármacos centrales. Tenemos el bedaquiline, tenemos el pretomanid y tenemos el moxifloxacino. O sea, es un esquema que apostamos todo en ese momento de la tuberculosis resistente, nuestros mejores fármacos, nuestros 3 fármacos centrales. ¿Qué nos van a dar estos fármacos? Buena prevención a resistencia, actividad esterilizante,
las mejores características y vamos a inhibir la producción de ácidos micólicos a nivel de las cavernas. Entonces vamos a penetrar muy bien en esos pacientes que tienen tanta lesión estructural. Y aunado a eso, linezolid matando rápido, previniendo la producción de variantes resistentes. Sin embargo, siempre les digo, si nosotros fracasamos un Bipal-M, no estamos fracasando a 4 fármacos, quizás estamos fracasando a 7, porque tenemos resistencias cruzadas con bedaquiline, con clorfazimina, de la manid con pretomanid, por estas proteínas FB1C y Lemoxi con levo por gira o GIRB, ¿no? Entonces, si vemos la actividad casi es mismo de la manid y pretomanid, sin embargo, la diferencia es que el pretomanid, perdón, produce más especies reactivas de oxígeno y va a penetrar mejores en las cavernas y matar estas poblaciones de micobacterias que pueden estar en estado de persistencia y matando bien a esta población que puede ser una génesis de recaídas o de fracaso de tratamiento, ¿no? Y rápidamente, nada más comentarle los nuevos esquemas. Esas son las cualidades que tienen, las características que deben de tener los pacientes que se introducen en este esquema. Deben ser pacientes que tengan hasta un perfil de resistencia pre-XDR en el caso del Bipal o MDR-RR en el Bipal-M. No deben de incluirse pacientes que tengan TB sistema nervioso central, osteoarticular o diseminada. Y actualmente los adolescentes o menores de 14 años no se incluyen, o las embarazadas por falta de investigación programática, ¿no? Y, y, y esos son los nuevos esquemas que se vienen, esperemos que ya salgan, la OMS ya hizo su comunicado rápido, en donde podemos en el estudio de NTV, como los estudios con bedaquiline, linezolid, moxifloxacino, piracinamida, se vienen buenos esquemas que incluyen bedaquiline sobre todo, algunos incluyen la piracinamida o todos incluyen la piracinamida, porque pues es un buen fármaco que esteriliza rápido y acorta el tiempo de tratamiento. Esperemos más información sobre este esquema en la guía del 2025 para que se puedan introducir a los pacientes, ¿no? ¿En qué concluimos esta plática de tratamientos de TB resistente? Los nuevos esquemas representan un gran avance de curar a un paciente en 2 años a curarlo en 6 meses. Es un gran avance, menos reacciones adversas, fármacos más seguros y mejores fármacos, pero requerimos mayor infraestructura para comprender, para utilizar estos esquemas, ya que si fracasamos a bedaquiline, tenemos que tener pruebas de susceptibilidad a bedaquiline, quinolonas disponibles, a delamanid, y no todos los están teniendo, no en todas las estratos tenemos estas pruebas, ¿no? Y requerimos una mayor comprensión de la farmacoresistencia. Si bien hacemos pruebas fenotípicas, no en todos los lugares están secuenciando o haciendo análisis de la drogoresistencia y requerimos con una comprensión más extensa. México no ha participado en estudios como CRIPTIC o estudios más extensos del catálogo mundial de mutaciones de la OMS, y tenemos que participar más para tener un mejor conocimiento de la misma, ¿no? Y ya me despido con la foto de la clínica de tuberculosis del INER, donde el doctor Salazar siempre nos trata de incluir a las charlas, y pues muchas gracias. El micrófono. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, la información es tanta que pues nos comimos más del tiempo que nos regalaron. Una disculpa, pero sí era muy importante el poderlos platicar lo que está apareciendo en la literatura internacional en estos momentos. Yo creo, Cristina, que no hay tiempo para preguntas o comentarios. Si lo consideran, nos pueden hacer las preguntas o los comentarios a través de en nuestro correo electrónico, que con mucho gusto los podremos informar en caso necesario. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Yo creo que, bueno,
De hecho, mandaron una pregunta aquí en el chat. Si les va bien, aunque sea esta pregunta, me gustaría como compartirla. Ok. Y por supuesto que el resto, yo igual tenía varias por aquí anotadas, pero sí que por cuestiones de tiempo se las compartiremos por correo el resto de ellas. Dinos, sí, ¿cuál pregunta? ¿La hago? Ok. Dice, ¿cuál Sí. es la relevancia y el impacto de las terapias dirigidas al hospedero en el control de la enfermedad? Hola, gracias por la pregunta. De hecho, todavía no hay ensayos clínicos al respecto de eso ni de las terapias nuevas dirigidas al hospedero, que es un campo que también se está lanzando en investigación. Claro, es muy relevante, o sea, cómo estas terapias van dirigidas más que nada, pues, a fortalecer ese sistema inmunológico, ¿no? A mejorar, la metformina ahorita se está ocupando no solamente en TB, en cáncer, en varios ensayos, que son muy pocos, yo creo que darían en fase uno. Pero claro, es un campo que podemos experimentar y que creo que nos toca también a nosotros, y más porque tenemos una población como susceptible, ¿no? En Latinoamérica, acerca de tanto paciente con diabetes que tenemos. Hay otras terapias que también están en fase de experimentación, pero sí, es un campo que adelante, creo que se puede mejorar. El punto es encontrar al paciente, hacer el ensayo clínico y con los pacientes adecuados. Eso es donde estamos ahorita limitados en hacer nuevos ensayos clínicos con estas terapias. Pero mientras haya más investigación básica, también eso nos ayudará a sostenerlo. Gracias, Gracias. doctora Norma. Yo quiero hacer una y ya. Les prometo que no hago las demás. No te Ah, Cris. preocupes, nosotros somos los ocupados por el tiempo. Bueno, Sí, qué pena. tenía muchas preguntas relacionadas con la parte farmacocinética, algo que comentaba ya ahorita la doctora Norma, ¿no? Sobre precisamente la interacción con otros fármacos, principalmente en poblaciones afectadas por TB y comorbilidades como VIH y diabetes, pero eso la dejaremos después. Una que me parece apremiante es, sobre todo por las cuestiones en la práctica, y sobre todo para quienes trabajamos con poblaciones vulnerables y vulneradas, es cómo afecta la malnutrición y por supuesto el estado inmunológico de la persona afectada por TB en el tratamiento anti-TB, porque sabemos que es todo un contexto bien importante y de eso también depende la absorción y muchas otras cosas, ¿no? Claro, sí, de eso sí hay ensayos clínicos que se han hecho con suplementos de vitamina D, con suplementos de zinc, se han hecho con varios esquemas también. Sin embargo, no han demostrado que digamos, acorte el tratamiento o mejore la reconversión de cultivo, que es, recuerden, lo que queremos bueno, que vemos como evidencia, la reconversión de cultivo en menor tiempo. Hay una población que está muy identificada, que son pacientes con deficiencia de vitamina D por laboratorio, donde la suplementación de vitamina D sí nos ayudaría. Esos son estudios en Sudáfrica principalmente. Aquí en México tenemos varios que se hicieron en el norte con un grupo que hizo suplementación en niños, pero no llegó a tener tanto impacto. Lamentablemente, ahí en la nutrición, esta suplementación no ha habido bastante evidencia para sostenerla, digamos, en todos los pacientes. Hay canastas básicas que sí tenemos que mejorar. Hay estudios en Perú que se han hecho, ¿no? De en donde es todo, o sea, no es suplementos nada más, ¿no? No es darle vitamina D, vitamina A y zinc, es darle una canasta básica donde mejoran a los pacientes en su IMC, ¿no? Aquellos que tienen una desnutrición y sí han demostrado mejora en la clínica, reconversión o mejora en el peso, ¿sí? Pero no tenemos todavía la fórmula así mágica de un suplemento y que me venga a cambiar el fin del tratamiento, acortar el tratamiento, no, no lo tenemos. Pero en infección por TB latente, Cris, hay un estudio muy bonito que salió el año pasado, lo puedo compartir, donde los pacientes que tenían infección por TB antes TB latente, ¿no? Se suplementaban y esto sí disminuía su riesgo de enfermedad activa por TB. Y esto es igual en una población vulnerable. Es ahí donde también demostraron que la nutrición pues sí tiene un beneficio. Pero sí, eso, canasta básica.
Ujú. Muchísimas gracias. Con esto solamente quería agregar que también pues la suplementación de compuestos nutricionales podría ser una situación interesante. Nosotros recientemente hemos hecho experimentos en los cuales alimentamos ratones de manera preventiva en tuberculosis con una leche de cabra enriquecida con una proteína quimérica que está constituida por la porción FC del anticuerpo de clase IgA para favorecer la absorción intestinal y con un componente antigénico mixto de 3 proteínas de la micobacteria altamente antigénicas, alfa-glicerina, antígeno 85B y un factor de resucitación D. Y realmente es sorprendente porque alimentando a estos animales todos los días con esta leche, una respuesta absolutamente asombrosa de resistencia contra bacterias altamente virulentas. Esta leche es obtenida de cabras a las cuales se les administra un vector adenoviral que contiene una construcción genética de todo esto que acabo de comentar, de tal manera que el adenovirus infecta a las células epiteliales de los conductos lácteos de las glándulas mamarias y en consecuencia esta proteína se empieza a sintetizar en grandes cantidades por las células epiteliales y eso se encuentra la proteína en grandes concentraciones en la leche. Si esta leche entonces se administra todos los días, la respuesta de mejoría en contra de una agresión tan grande con una bacteria muy virulenta, administrada en muy altas dosis, es la mejor respuesta terapéutica que hasta ahora y preventiva que hasta ahora hemos tenido. De manera entonces que yo creo que ahí también hay un aspecto bien interesante, ¿no? Combinar la respuesta inmune con el componente nutricional, lo que llamamos inmunonutrición, y creo que ahí también podría ser un área muy interesante para estudiar, porque creo que todo esto tan interesante que nos han presentado, el problema es que sigue teniendo un importante nivel de toxicidad, particularmente hepático, como bien lo decía la doctora Telles, y me parece entonces que componentes más naturales y más apegados al sistema inmune y a la nutrición podrían entonces también promover que se limitara o que disminuyeran las dosis de estos medicamentos como para que se Ujú. pueda tener una mejor respuesta. De ninguna manera estoy proponiendo que se quiten los medicamentos. Eso sería una Claro. locura. Simplemente, tal vez disminuyendo su concentración para hacerlos menos tóxicos y con una suplementación nutricional de manera específica se pueda también un buen elemento de respuesta tanto preventiva como terapéutica. Y ahí es entonces donde también quisiéramos en el futuro a través de nuestra red, ¿no? En colaboración con una clínica como la de ustedes, hacer unos ensayos clínicos para poder hacer una serie de innovaciones en el Sí. aspecto terapéutico y preventivo. Y en ese sentido me parece también que otra cosa que no he visto y que cuando menos experimentalmente nos ha dado resultados magníficos es la administración por vía aérea, utilizando aerosoles. Recientemente publicamos un trabajo en el cual dispositivos en aerosoles que contienen productos naturales como si fueran los animales asmáticos, se les da a través de un dispositivo disparos en aerosol y con eso entonces también la cantidad de medicamentos o de pastillas, en este caso, por administrar es mucho menor y la eficiencia seguramente porque va directamente al pulmón también es importante y la toxicidad también es menor porque hay menos paso de estas sustancias a nivel sistémico y que eventualmente puedan afectar al hígado. Entonces me parece a mí que esta vía de administración también podría ser una cuestión que podríamos eventualmente en el futuro poder estudiar. Actualmente en una nueva departamento que ha abierto la UNAM, la Facultad de Química, están entonces ayudándonos mucho también para poder diseñar dispositivos y para poder ver cuáles son las mejores maneras de administrar medicamentos, en este caso particularmente productos naturales, y también ya lo están haciendo con medicamentos. De tal manera, entonces, con eso sería realmente de gran ayuda que el paciente simplemente se hiciera unos disparos como si fuera asmáticos con un dispositivo especial y se evitara toda esa administración tan grande de medicamentos, como lo vuelvo a repetir, muy importante. Aparentemente, eso también lo hemos visto experimentalmente, estas formas de administración tienen menos toxicidad debido a que hay menos efecto a nivel hepático. Y para concluir, también algo que experimentalmente hemos visto y es absolutamente fantástico, es que lo damos también a través de esta vía aérea, pero para evitar la toxicidad damos factor recombinante, factor de crecimiento de hígado,
y este factor protege a los hepatocitos de dañarse por radicales libres de oxígeno generados por isoniazida y rifampicina, de tal manera que hemos dado hasta 7 veces la concentración de isoniazida y rifampicina en animales infectados con droga, con bacterias resistentes. Y claro, cuando se da esta cantidad de medicamentos, pues se produce un importante daño hepático, pero este se previene de manera casi total si se administra 1 microgramo cada tercer día de factor de crecimiento hepático por vía, en este caso, intraperitoneal. Pero me parece que esa es otra cuestión también bien interesante que podría intentarse, ¿no? Evitar la toxicidad excesiva, dando factores de protección, particularmente factores de crecimiento que normalmente produce el hígado para defenderse. Entonces creo que hay todavía una gran cantidad de posibilidades que serían muy interesantes por estudiar y como bien se comentaba, pues haciendo más investigación básica, que seguramente es la base de todo este tipo de situaciones. Pero fantástica Muchas presentación, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, no sé si el doctor Miguel Ángel quería cerrar con algún comentario, y si no es así, me paso a los mensajes parroquiales antes de cerrar nuestra No, sesión. bueno, nada más agradecer a ustedes el habernos invitado. Como se pueden dar cuenta, somos una organización, una clínica en donde pues ha ido creciendo. Las aportaciones de la doctora Telles y del doctor Alvarado han sido esenciales para poder eh, ver esto. Lo que sí, nuestra gran ilusión es que podamos tener medicamentos suficientes que puedan acortar el tiempo de tratamiento, que es lo que nos está esperando. No vamos a poder eliminar la tuberculosis si seguimos obligando a un paciente a que se tome una buena cantidad de pastillas durante al menos 6 meses. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes que quién se ha inyectado 7 veces penprocilina y nadie lo termina. Entonces, 6, 9 meses es bastante pesado. Ya no son inyecciones, pero son una buena cantidad de medicamentos. Y para concluir, pues bueno, agradezco mucho gusto en haberte visto nuevamente, Cristina, Rogelio. Le mando un saludo a todos por parte del grupo, que creo que están conmigo. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Saluda a nuestro. Y seguiremos en Saluda. contacto para ver qué más podemos seguir aportando como clínica. Y entonces, muchísimas gracias, Rogelio. Ya sabes, Muy bien, muchas gracias. siempre. Y los invitamos que vamos a tener una semana de tuberculosis el próximo marzo para conmemorar el día. Y entonces, ya sabes, espero que ya no te pierdas y que si puedas venir con nosotros, Rogelio, Con mucho gusto. para participar en el curso. Siempre un gusto, claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Cristina. Saludos a Héctor, por favor. Muchísimas gracias, un gusto escucharles. ¿Cómo está? Y de verdad, No, apreciamos mucho, Es que siempre estamos es toda en una cátedra conferencia por video escucharles, acá. y de verdad admiramos mucho el A ver, trabajo que están vamos a haciendo. sacarle Ojalá que foto. podamos seguir haciendo trabajo colaborativo. Ya mencionó varias cosas ahí el doctor Rogelio que llaman la atención y que también podríamos ir camino por ahí, ¿no? Haciendo camino por ahí. Pues bueno, además de agradecerles y darles buenos deseos para la temporada que nos viene ahorita decembrina y a principios de año, compartirles que también estamos próximos a hacer, bueno, ya sé que tal vez no tan próximos porque será poco después de mitad de año, pero que ya tendremos nuestro siguiente congreso, ya sabemos en dónde será. Este se realizará en septiembre, del 3 al 5 en Ensenada, Baja California. Entonces, para que vayamos preparando todo lo que tengamos que hacer y anticipadamente disponernos a participar en este congreso. La idea es que todas y todos puedan contribuir también desde sus experiencias. Es un gusto para nosotros Qué siempre bonito. a a estudiantes, a otros investigadores de otros países y por supuesto ir abriendo brecha para ir juntas y juntos en la lucha contra la TB, porque tal como escuchábamos hoy a la doctora Norma y al doctor Néstor, todo lo que se hace en otros espacios también contribuye sustancialmente a las personas afectadas por TB.
desde muchas otras trincheras. Pues bueno, les enviamos nuestros mejores deseos, estamos recibiendo todas las mejores energías para el nuevo año, que tengan felices fiestas y que en todo les vaya muy, muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Gracias.